Ok, bueno, vamos a dar comienzo entonces a la clase de hoy. En primera instancia, vamos a revisar el proyecto de la clase pasada. La clase pasada ustedes tenían que agregar, ¿recuerdan? Al menú navegable. Ustedes habían creado un menú navegable con una sola opción, que era ciudades, ¿ok? Y tenían que agregar este, una opción más al menú eh, y hacer allí con dos fragments, ¿sí? Con dos fragments, lo que habían hecho con dos activities, que era un traductor, ¿no? Nada más que en lugar de hacerlo con dos activities, lo vamos a hacer con dos fragments. Entonces había que agregar al menú la opción traducir o traductor que tuviese en su fragment principal un edit text, ¿sí? En donde el usuario ponía la palabra en castellano y que al pulsar en el botón traducir viajaba al otro fragment haciendo la traducción, ¿sí? Bueno, acá el grupo se había ocurrido validar, ¿sí? Que el edit text no estuviese vacío, ¿sí? Para que fuese a traducir. Entonces nos habíamos complicado un poquito ahí porque, ¿qué pasaba? Primero, el Mobile Navigation reconoce toda la navegabilidad si hago la llamada al otro fragment desde la acción de clic, ¿sí? Ya sea desde un botón o desde un ítem, ¿ok? Pero si yo hago la navegación desde otro lugar, ¿sí? Navegaría, pero no vuelve, ¿ok? Si bien tenemos otras formas de arreglarlo, como por ejemplo al fragment de destino ponerle específicamente un botón volver y anular, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el Mobile Navigation, bueno, podría ser una solución, ¿no? Pero si no, jugamos con el manejo de eventos. Fíjense que aquí, en este caso, lo manejamos de esta manera. Fíjense que el botón, bueno, no sé si se aprecia por los colores que han elegido acá los compañeros, pero fíjense que si yo hago clic en el botón traducir, por defecto, el botón traducir está desactivado, ¿sí? Es decir, en la vista, ¿sí? En la vista de este fragment, traductor main, ¿sí? En esta vista, puedo pasar, tengo aquí, en esta vista, este, La línea 3 tienes, me tengo, parece que está. sí, acá, el botón, perfecto, el botón traducir, ¿sí? Que tiene el texto de traducir, acá está desactivado. Fíjense que en la propiedad de enable le pusimos false, ¿sí? Y está desactivado. Eso también lo pueden hacer ustedes en modo diseño. Directamente en la vista seleccionan el botón, ¿ok? Y acá en las propiedades, ¿sí? En enable le ponen ustedes manualmente el false. Bueno, acá pueden buscar ustedes las propiedades. Los dejo de tarea. Bien, entonces, el truco está en hacer que el botón de entrada aparezca deshabilitado, ¿sí? Entonces, la única forma en la que el botón se activa es cuando en el edit text escribimos algo, ¿sí? Si en el edit text escribimos algo, por ejemplo, casa, ¿sí? El botón se activaría. Por lo tanto, acá habría dos listeners, uno para el botón y un listener para el edit text, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando escribo, el botón traducir estaría activo y es el único caso en el que viaja a la segunda actividad, ¿sí? Como hago la navegación desde el on-click, ¿sí? Y paso, el view que paso para navegar es el del on-click, el Mobile Navigation reconoce que viajé a través de una acción, ¿sí? De una acción de clic, la única acción que reconoce. ¿Ok? Y yo borro el texto, fíjense que me pide, ¿ves? Ingrese un texto. Si yo hago clic en traducir, al no haber nada, queda deshabilitado. Por lo tanto, en esta vista tenemos dos componentes. Ahora, ¿cómo jugamos
con esto. ¿Cómo jugamos para que cuando el usuario haya escrito algo acá, se active el botón? El cambio que hicimos fue el siguiente. Corro para allá. Ténganme paciencia, por favor. En traductor, en el fragment. Traductor main. ¿Sí? Bueno, el cambio que hicimos fue el siguiente. Primero, lo que hicimos fue, en el viewModel, ¿sí? En el viewModel agregamos un mutable booleano como bandera. ¿Ok? Un mutable booleano como bandera. Por lo tanto, ese mutable booleano tiene su get. ¿Sí? Y después, ¿qué hicimos? En el verificar word, que es el método que recibe la palabra en castellano, ¿sí? En el caso de acá de los chicos, no hacen la traducción en este fragment, sino que la envían en castellano a la palabra y es el otro fragment el que hace la traducción. Bueno, lo que hicieron acá ellos era preguntar que si ese string que me mandan por parámetro, el string que vendría aquí sería el string del editext, ¿no? Si está vacío, bueno, pone un toax, ingrese una palabra, pero al booleano lo dejan seteado en falso, ¿ok? Al booleano lo dejan seteado en falso. Ahora, si no está vacío, lo que hacen es activar el botón traducir. ¿Sí? Perdón, al booleano lo ponen en true. ¿Sí? Entonces, hay un booleano, una variable booleana, que queda en falso si del editext no viene nada y queda en true o en verdadero cuando el usuario escribe algo. ¿Cómo usa esto? Desde el fragment. En el fragment, ¿sí? En el fragment, fíjense que instancia lo que sería el viewModel, el binding, ¿sí? Obtiene la raíz, la vista raíz, el contenedor raíz, hasta ahí todo normal. Luego, nosotros lo que hacemos acá es ponerle, fíjense, ponerle un observer, ¿sí? Al mutable booleano, ¿sí? Que se llama mutable word. Entonces lo que hace este observador es lo siguiente. Este observador de esta variable booleana lo que va a hacer es directamente tomar en el onChain el valor de esa variable y seteársela a la propiedad setEnable del botón. ¿Sí? Entonces, cuando hay un texto vacío, recibe un false, y cuando hay una cadena, ¿sí? Recibe un true. Por lo tanto, esto lo que haría el observer es estar permanentemente observando este mutable que tengo del lado del viewModel para activar o desactivar el botón. ¿Ok? Para activar o desactivar el botón. Ahora, ¿qué tipo de evento podría yo capturar del editext? ¿Sí? ¿Qué tipo de evento podría capturar del editext? Podría capturar el evento de tecla presionada, podría capturar el evento de tecla suelta, ¿sí? Cuando levanto el dedo de la tecla, o podría capturar el evento que me interesaría capturar es una vez que cambia el texto que el usuario escribió. ¿Sí? Entonces, ese evento, para capturar ese evento, invoco el método addTextChainListener. ¿Sí? Ese método, este método, espera un objeto que implemente TextWatcher. ¿Sí? Este objeto, esta clase anónima, ¿sí? Estoy creando, que implementa la interfaz TextWatcher, pide que implemente tres métodos, ¿sí? Before text chain, on text chain y el after text chain. Yo podría, si lo necesitase, poner lógica, ¿sí? En el before text chain, es decir, bueno, mira, yo antes de que cambie el texto me interesaría que haga algo. Si no, no hago nada, ¿sí? En este caso. Si me interesa que
mientras el texto esté cambiando, mientras el usuario esté escribiendo, haga algo, bien, tengo este método, onTextChain, ¿sí? Para poner la tarea. Y si me interesa hacer algo después que el usuario haya escrito, ¿sí? Bueno, implemento o le pongo lógica al método afterTextChain, ¿sí? ¿Qué recibe como parámetro este objeto? Un editable. ¿Qué es un editable? Es el tipo de objeto, el tipo de dato que hay dentro de un editext, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes tienen un componente de tipo editext y usan el método getText, lo que les devuelve no es un string, es un editable, ¿sí? Entonces, este editable que recibe el método afTextChain es el dato que va a estar dentro del editext una vez que el usuario haya escrito, ¿sí? Haya dejado de escribir. ¿Qué hacemos con ese dato? Llamamos del viewModel al método verificationWord, ¿sí? Que han puesto los chicos. ¿Qué le pasábamos a este método? Teníamos que pasarle un string, ¿sí? El dato que está en el editext como un string. Para esto usamos el binding, ¿no? Le pedimos al binding que nos devuelva, que nos permita acceder al editext, cuyo ID es editextWord. Usamos el método getText para extraer el dato que está acá adentro, ¿sí? Y de ese dato, el string. Esto lo podría haber resumido también de qué otra forma. A ver si se dan cuenta. En lugar de pasar esto, ¿qué podría haber hecho? ¿En dónde Va a lo ser hacemos? ¿Con qué el texto? editable. Claro. Esto también podría haberlo hecho de esta manera. El editable que recibo acá es el dato que está dentro del editext, ¿sí? Entonces, también podría haber dicho editable, ¿sí? Punto, get, perdón, editable punto toString, ¿no? Y de esta manera también accedo al texto que está dentro de este editext, ¿ok? Bien. Entonces, este listener que le hemos puesto al editext es el que va a accionar, una vez que el usuario escribió, al método verificationWord, ¿sí? Que recibe el string. Del lado del viewModel, ese método verificationWord lo que hace es recibe el string y lo que dijimos, ¿no? Setea el mutable con true o con false, dependiendo de si está vacía la cadena, ¿sí? Con falso, y si hay algo escrito, con true. Ese mutable booleano que está siendo observado, acá en la línea 49, es el que activa o desactiva el botón. Cuando el usuario, como me interesa, capturar el evento de clic sobre el botón, al botón le pusimos listener, ¿sí? Le pusimos un listener del tipo onClickListen, ¿no? De tipo acción de clic. Que como ya vimos, este método, setOnClickListener, espera un objeto que implemente la interfaz onClickListener, ¿sí? Que tiene el método onChain, ¿sí? Que tiene el método onClick, perdón, que es el que se va a ejecutar cuando el usuario haga clic en el botón. Y acá directamente lo que hacemos es armamos el bundle con la palabra que vamos a mandar, ¿sí? Mandamos el bundle con la palabra que vamos a mandar. La palabra que vamos a mandar es el texto, el string que está dentro del editext, ¿sí? Y para navegar lo hacemos como habíamos visto, usando el objeto navigation, el método findAppController, que espera un view. Este view que le tengo que pasar, ¿sí? Recuerden que un componente de tipo view es tanto un contenedor como un componente, ¿sí? Un botón es un view, un editext es un view, ¿estamos? Pero el view que necesita es este view del elemento que provocó la acción, ¿estamos? En el momento. Y ahí le digo, con esto, le digo navegar y le pasamos el fragment al que queremos navegar, ¿sí? El método navigate está sobrecargado. Es decir, yo podría navegar al otro fragment sin enviar nada, ¿sí? Si ustedes necesitan navegar de un fragment a otro sin enviar nada, podrían usar el navigate de esta manera. Directamente el ID del fragment al que quieren navegar, ¿no? Y si van a enviar un dato, lo envían generalmente a través de un bundle.
¿sí? En este caso, nosotros necesitamos navegar al otro fragment enviando el string. ¿Sí? Escucho. ¿Vamos hasta ahí? Este archivito, este proyecto es el que les comprimí y se los mandé por WhatsApp. ¿Sí? El día ese que había hecho la confusión. ¿Alguna pregunta? ¿Seguimos? Sí, sí, profe. Yo, en mi caso, yo me... Bien. Con lo que vamos a trabajar ahora es con el resto de los componentes que pueden formar parte de una aplicación Android nativa. Hasta acá hemos visto como componentes lo que era un activity, lo que era un intent, ¿sí? Y lo que era un view, una vista. Hoy vamos a trabajar con otro componente, ¿sí? También importante, que son los broadcast receiver. ¿Qué es un broadcast? Nosotros habíamos hecho una pequeña introducción en donde habíamos visto que el sistema operativo, ante determinadas situaciones, ¿sí? Ante determinados eventos, lanza una notificación. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si se está agotando la batería, si conectaste el USB, si te conectaste o te desconectaste de Wi-Fi, el sistema operativo permanentemente lanza una notificación. Si recibiste una llamada, si recibiste un mensaje. Ahora, ¿cómo lanza el sistema operativo esas notificaciones? ¿Qué tipo de objeto usa para lanzar una notificación? El tipo de objeto que usa para lanzar una notificación es un intent, ¿sí? Ni más ni menos que un intent. Ese intent tiene información acerca de cuál fue el evento que provocó la notificación y puede llevar ese intent datos. Por ejemplo, si el evento o la notificación es cable USB, ¿sí? El dispositivo se conectó o se desconectó al cable USB, se lanza un intent. Ese intent puede traer información acerca de si fue que te conectaste el dispositivo al USB o lo desconectaste, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, me puede llegar a interesar que mi aplicación reaccione a esos eventos. ¿Sí? Entonces, si yo necesito que mi aplicación reaccione a esos eventos, tengo que crear un componente llamado Broadcast Resolver. ¿Sí? Entonces, un broadcast no es ni más ni menos que una clase Java con un método especial en el que va a estar la tarea que me interesa que se ejecute cuando se provoque determinada notificación. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo creo un broadcast, lo que hago es crear una clase Java que va a extender de Broadcast Receiver, que me va a permitir sobreescribir el método en el que quiero que ponga la tarea, y luego lo que voy a tener que hacer, generalmente desde la activity principal, es registrar a qué evento va a reaccionar ese broadcast. ¿Sí? Ahora bien, también puedo crear mis propias notificaciones. ¿Sí? Puedo hacer que mi aplicación genere sus propios eventos. Yo sé que el sistema operativo genera determinados eventos, ¿sí? En la documentación de Android me figura cuál es el intent que tengo que escuchar si me interesa capturar determinado evento, pero también yo puedo crear mis propios eventos. ¿Sí? También puedo hacer que mi aplicación lance eventos para que puedan ser capturados por alguna otra, por un broadcast que tenga también mi misma aplicación, por decirlo de alguna manera. Ahora, nosotros vamos a trabajar primero, si bien todo en la presentación, ¿sí? En la documentación, la teoría que les estamos pasando, tienen cómo crear broadcasts personalizados, es decir, poder crear tus propios broadcasts. Nosotros nos vamos a centrar en cómo capturar los eventos, ¿sí?
crear un broadcast que capture los eventos provenientes del sistema operativo, ¿sí? Vuelvo a repetir, si bien está en la teoría cómo crear nuestros propios eventos, ¿sí? Nuestros broadcasts para que reaccionen a esos eventos personalizados, nos vamos a centrar en capturar los eventos provenientes del sistema operativo. Ahora, ¿cómo implemento esto? Un broadcast resolver puede ser registrado en el manifiesto de Android. ¿Qué significa esto? Si yo voy a crear en mi aplicación un broadcast para que reaccione a determinado evento del sistema operativo, en las versiones anteriores a las 6, ¿sí? Del API la versión anterior a las 6 de Android, tenía que registrar en el Android Manifest, ¿sí? En el archivo Android Manifest, que mi broadcast reaccionaría a determinado evento, ¿sí? A partir de la versión 6 en adelante, ¿sí? A partir de las versiones 6 o 7 en adelante, el registro se hace de manera automática, de manera dinámica. ¿Cómo de manera dinámica? Sí, ya no lo hacemos más en el manifiesto, ¿sí? Sino que lo hacemos por código. ¿Sí? Lo que hacíamos a través de etiquetas XML, lo vamos a hacer directamente con clase Java, ¿sí? Yo les comentaba que para armar todo este sistema de broadcast, lo primero que tenemos que hacer es crear una clase Java que extienda de broadcast receiver, que nos va a permitir sobreescribir un método, que es el método onReceive, en donde pondremos la tarea que queremos que se ejecute cuando se produzca un determinado evento. Eso por un lado. Por el otro, lo que vamos a tener que hacer es registrar esa clase broadcast, que tiene determinada tarea, queremos que reaccione ante determinado evento. Esto es lo que yo les decía que antiguamente se hacía en el Android Manifest, ¿sí? Y que también se podía hacer de manera dinámica, pero hoy en día se hace todo dinámicamente. Nosotros vamos a hacer un ejemplo, vamos a crear este ejemplo. Dice, en esta ocasión vamos a crear un ejemplo en el que se mostrará un TOAS, es decir, un mensaje de tipo pop-up, en nuestro dispositivo cuando el usuario conecte o desconecte el USB del dispositivo, ¿sí? Es decir, queremos que en el teléfono se muestre un mensaje de USB conectado o USB desconectado cada vez que el usuario conecte o desconecte el USB al dispositivo. Para esto me dice, mira, vamos a crear una clase, podríamos ponerle de nombre cambio USB, que extienda de broadcast result. Ah, bueno, vamos a hacerlo entonces. Entonces, vamos a ir a Android Studio, vamos a cerrar nuestro proyecto y vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Nuevo proyecto con Profe, NetBlue. no está compartiendo, me parece. Se ve el GitHub. Sí, señor. Acá. Ahí está. Vamos a crear entonces un nuevo proyecto que va a ser una Entity View Activity. Siguiente. El nombre de este proyecto puede ser Broadcast Ejemplo 1 o el nombre que ustedes quieran. Nos aseguramos que esté en lenguaje Java y asegúrense de haber elegido como API mínima la de su dispositivo, ¿sí? Finalizar directamente. Entonces, queremos crear un broadcast que reaccione a cuando nuestro dispositivo se conecta o se desconecta al USB, ¿sí? Queremos hacer esto directamente. Vamos a esperar que se genere el proyecto. Profe, disculpe porque justo se me cortó. ¿Qué viste? ¿Eligió un Anti-View Activity nomás al comienzo? Sí, exactamente, un Entity View Active. La vista más simple. Vamos a descansar un ratito de del menú navegable. Y de los fragments. De Y los de la fragmentos, lista reciclable. ¿O no? también.
generando, se toma su tiempo. Ok. Una vez que hemos logrado crear nuestro proyecto, vamos a cambiar a la vista Project, vamos a ir a nuestro paquete Java, ¿sí? Y en el paquete principal lo que vamos a hacer es crear nuestro broadcast. Podemos hacer lo siguiente. Clic secundario en el paquete de Java, ¿sí? Clic secundario en el paquete que está dentro de la carpeta Java, y derecho, vamos a ir a New, y vamos a elegir aquí, a ver si nos da la posibilidad de otros, Broadcast Receiver. Aquí. Pum. Me pide que le dé un nombre al broadcast. En este caso, siguiendo el ejemplo de la diapositiva, era cambio USB. Nombre sugerido. Vamos a seguir el mismo nombre. Cambio USB. Si alguien descargó, si alguien estuvo mirando el material hasta ayer, por ejemplo, está cambiado, ¿sí? Les modifiqué por este ejemplo. Que sea exportable y que esté activo, ¿sí? Eso vamos a dejar esas dos opciones tildadas. Finalizar. ¿Sí? Y aquí tenemos generado nuestro cambio USB. Es una clase, fíjense, una clase Java que extiende de Broadcast Receiver. Broadcast Receiver tiene este método onReceive, ¿sí? Que nosotros lo vamos a sobreescribir para aquí poner la tarea que queremos que haga nuestro broadcast. En el Android manifiesto, fíjense que automáticamente se registró, ¿sí? Fíjense que quedó declarado en el archivo manifiesto que tenemos un receiver, ¿sí? Esto también es importante. Cuando crean el broadcast, así como cuando crean una activity, tiene que figurar registrado en el Android manifest, ¿sí? Es importantísimo. Si ustedes lo hicieran manualmente, es decir, si ustedes crean una clase Java y ponen manualmente que extiende de broadcast receiver, bueno, deben, ¿sí? En el Android manifest registrar que tienen un receiver, ¿sí? Que nuestra aplicación tiene, aparte de una activity, tiene un receiver. Si lo hacen usando el asistente, se los registra solo, ¿sí? Eso sigue existiendo, eso sigue sucediendo, ¿no? Que el broadcast tiene que estar registrado en el manifiesto. Lo que va a cambiar es ahora cómo le digo, ¿sí? A mi aplicación que este cambio USB, ¿sí? La tarea que yo ponga acá en el cambio USB, quiero que se ejecute cuando justamente el usuario conecte o desconecte el USB, ¿sí? Fíjense acá en lo siguiente. El onReceive recibe tanto referencia del contexto, ¿sí? Es decir, el contexto es, en general, es mi aplicación, ¿sí? En general es, bueno, trae información acerca de cuál es la aplicación que se ejecutó, ¿sí? Y qué activity también. El intent justamente trae información acerca de la notificación que estoy capturando. Recuerden que el sistema operativo, cuando se produce un evento y lanza una notificación, la lanza en un intent. Entonces el onReceive, en el intent, ¿sí? Va a traer información acerca de ese evento, ¿sí? Es decir, que si este broadcast yo lo vinculo para que escuche los eventos provenientes de USB conectado o desconectado para capturar ese tipo de eventos, bueno, el intent seguramente va a tener información acerca de, que va a tener algún dato, ¿sí? Anexado del que yo puedo saber, por ejemplo, si el USB está conectado o desconectado, ¿sí? ¿Estamos? Acá yo voy a poner la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Y en este caso me dice, mira, un simple mensaje que diga USB conectado, usted ha conectado o desconectado USB. Ese es el único mensajito que nosotros queremos que aparezca, ¿sí? Ya después lo vamos a ir personalizando. Entonces, para crear un TOAS, ¿se acuerdan que lo hacemos de esta manera? TOAS, punto, invocamos de TOAS el método estático makeText,
El primer parámetro es el contexto, ¿sí? Si yo estuviese en una activity, y esto podría ser this, ¿sí? Pero no estoy en una activity, ¿cómo tengo el contexto acá? Bueno, el método onReside, ¿sí? Me va a traer por parámetro referencia del contexto. Entonces puedo pasar esta variable context que tiene el método onReside. Segundo parámetro, el mensaje, ¿sí? La leyenda. Usted ha conectado o desconectado. El tercer parámetro es la duración del mensaje. La clase TOAS tiene una serie de constantes, que si pongo TOAS punto, para determinar la duración. Tiene dos constantes, puntualmente. Si quiero que sea largo el mensaje, es decir, que perdure un ratito más, ¿sí? O corto. Vamos a poner mensaje largo, es decir, que permanezca un poquito para que lo alcancemos a ver, pero para que se cree la instancia del TOAS, ¿sí? Después de cerrar paréntesis del método makeText, invocamos al método show, ¿sí? Para que lo muestre. Puntico. Y esta es la única tarea que queremos que haga nuestro broadcast, ¿sí? Es la única tarea que nosotros queremos que haga nuestro broadcast. Ahora bien, una vez que tenemos esto, lo que tenemos que hacer es registrar en nuestra aplicación que cambio USB se va a ejecutar justamente cuando cuando el dispositivo se conecte o se desconecte al USB. ¿Sí? Cuando yo conecte o desconecte el USB del dispositivo. ¿Sí? Eso todavía no lo puse en ningún lado. ¿Sí? Hasta acá está puesta la tarea. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo quiero que se haga esa tarea? Lo vamos a hacer ahora. Ustedes díganme si ya tienen esto creado hasta acá. Sí, profe, listo. Bien. Una vez que tenemos esto, ¿sí? Una vez que tenemos esto, perfecto. ¿Qué va a suceder? Yo quiero registrar que esta tarea se ejecute cuando, bien les dije, el dispositivo se conecta o se desconecta del USB. Pero también me va a interesar, ¿sí? Que cuando esta activity pase a estado pausado o se destruya, ¿sí? Deje de reaccionar a ese evento. ¿Ok? Entonces, para hacer esa tarea, en este caso, como en mi aplicación tengo una activity, lo vamos a hacer en el main activity. ¿Sí? Entonces, en el main activity vamos a hacer lo siguiente. En el onCreate, le vamos a sacar este Add to Edge, como hacemos siempre, por ahora, este View Compact, para que nos queden directamente estas dos líneas, así es más fácil de leer. ¿Sí? La llamada al método create de super y el set content view. ¿Sí? Lo dejamos así. Ok. Ahora, lo primero que voy a hacer es crear una variable atributo, ¿sí? De tipo mi broadcast. Mi broadcast se llama cambio USB. Entonces vamos a crear una variable atributo, cambio USB. Cambio le voy a poner. Acá va a diferir un poquito de la diapositiva, seguramente. Cambio. Bueno, lo que vamos a hacer acá es, a esta variable cambio, inicializarla, ¿sí? Ni bien se cree la activity. Recuerden ustedes que el método onCreate es como si fuese el constructor de la activity. ¿Sí? Entonces acá lo vamos a inicializar. Vamos a decir que cambio es igual a new cambio USB. Ahí está. Tengo la instancia nada más. Ahora, a mí me interesaría que ni bien la activity, o antes de que la activity se haga visible, ¿sí? Que la vista de la activity se haga visible, unos milésimas de segundo antes, por ejemplo, se active el broadcast. ¿Sí? Registrar, che, mirá, cambio USB, la tarea que puse en cambio USB, quiero que se active cuando me conecte al USB o me desconecte. Quiero capturar ese evento. Segundo, me interesa que también cuando la activity pasa pausado, por ejemplo, por las dudas, se vuelva a desconectar. ¿Sí? Pero si vuelve a estar activa la activity, se vuelve a registrar. ¿Sí? Que cambio USB va a reaccionar a esos estados, ¿no? Al USB conectado, USB desconectado. Entonces la pregunta acá es la siguiente. ¿Qué métodos,
¿En qué método, por ejemplo, pondría la tarea de que voy a registrar el broadcast para escuchar ese tipo de evento? ¿Cuál sería el método que se ejecuta milésimas antes de que la activity se haga visible, la vista de la activity se haga visible? De acuerdo al ciclo de vida de la activity, ¿cómo se llamaba el método? El onCreate está bien, es el primer método que se ejecuta. Y se ejecuta una sola vez el onCreate. Pero yo necesito un método que se ejecute cada vez que... O sea, si yo cuando se pausa voy a desregistrar el broadcast, voy a sacar ese listener, ¿sí? Y quiero volver a ponérselo cuando vuelva a estar activa, ¿sí? El onCreate se ejecuta solamente cuando inicio nuevamente la actividad. ¿Cuál podría ser el método? El OnStart no era. Bien, podría ser el onStart. Y teníamos ¿sí? el restart también, pero. Podría ser el onRestart, ¿sí? Y si no, uno que está próximo. ¿El OnResume? No. ¿Mm? ¿Me escucha? Ah. El onResume, exactamente, Samir. ¿Sí? Podría ser el onResume. A ver, tiene que ser un método que después de pausado, ¿sí? De pausado pueda volver a ejecutarse. Y fíjense que el onResume se ejecuta siempre, ¿no? Cuando vuelve de pausado, inclusive cuando está en parado antes de destruirse, puede volver al onRestart, al onResume, ¿no? A ver, mira, tenemos la duda. Bueno, vayamos a ver componentes, activity, vuelta a descargar todo, corta, lo vemos. Aquí. Ya tenemos los métodos. A ver, si lo pongo en el onResume, fíjense, se ejecuta tanto cuando vuelve de pausado como cuando vuelve del onStop, ¿no? ¿Sí? El onResume sería, lo más común es que la activity quede en pausado, ¿no? Y por ahí, ¿cuándo queda en pausado? Cuando paso a otra tarea. Entonces lo vamos a poner en el onResume. Pregunto, ¿cómo hago para sobreescribir el método onResume? ¿Cómo podría ser acá? ¿Mm? Botón derecho. Botón derecho, profe. Sí, señor. Generate. Method. Override method. Sí, señor. Y acá busco, ¿no? On, resume. Acá tengo el on post. On resume. Ahí está. Dos clics. Dejo el método como está, con la primera línea llamando al on resume del padre. Y acá lo que me interesaría es informarle al sistema operativo que voy a registrar a este broadcast cambio para que reaccione cuando yo haga clic, perdón, cuando haya un cambio de estado en el USB. ¿Sí? Entonces, para registrarlo, utilizo este método, que lo tienen las activities, ¿sí? El contexto. Se llama Register Receiver. Fíjense que está sobrecargado el Register Receiver de usar. Register Receiver, ¿y qué espera? Bueno, básicamente lo que espera es que le pase la referencia de cuál es la clase, el objeto broadcast que va a hacer la tarea, ¿sí? Que va a tener la tarea, ¿sí? Para cuando el USB esté conectado o desconectado. En este caso, el objeto se llama cambio. Pasó la variable de referencia del broadcast. El segundo parámetro, ¿sí? Es un objeto de tipo intent filter. ¿Qué es el intent filter? New intent filter. ¿Qué es un intent filter? El intent filter es el que va a indicarle al sistema operativo, ¿sí? Es el que va a indicarle al sistema operativo que al evento, ¿sí? Que mi cambio, que mi objeto cambio, va a reaccionar al intent, ¿sí? A la notificación
que provenga del sistema operativo. Ah, y esas notificaciones, ¿cómo se diferencian? Esas notificaciones se diferencian de esta manera. Es un intent que tiene un nombre, ¿sí? Y generalmente el nombre está dado por paquete, en este caso Android, hardware, android.hardware.action.usb, en mayúscula, state. Ese es el nombre de la constante que identifica al evento de cambio de estado del USB. ¿Y en dónde tengo esta información? Esto lo tengo en la documentación de Android, ¿sí? Esto lo tengo en la documentación de Android. Y les paso por el chat la línea. Entonces, para registrar que mi objeto cambio, que es un broadcast, va a reaccionar cuando se produzca este evento, cambio de estado USB, lo que espera el intent filter es esto, es una cadena que identifique la acción, ¿sí? Cada acción del sistema operativo está identificado por una cadena diferente, ¿sí? Cada acción está identificada por una cadena diferente, ¿sí? Perfecto. Bueno, lo que me interesaría es que cuando la activity pase a estar a estado pausado, deje de escuchar esos eventos, porque es muy probable que se esté por cerrar, ¿sí? Entonces, podría poner la tarea de desvincular el broadcast cuando pasa pausado o parado, ¿sí? Vamos a ponerlo en el pausado. Clic secundario, generar, override method. Lo vamos a poner en el stop, en el on stop, ¿sí? On stop en el parado. Ahí. On stop. Y acá, bien. ¿Cómo lo desregistro? Para desregistrarlo, vamos a usar register receiver, este método. Register receiver, y lo que espera este método es la referencia del broadcast, ¿sí? La instancia del broadcast. En este caso es cambio. Ahora, ¿se dieron cuenta por qué yo creé la variable de tipo broadcast como atributo? ¿Y por qué la instancié en el onCreate? La instancié en el onCreate, primero porque es el método que se ejecuta ni bien se crea la activity, ¿sí? Y la puse como atributo a la variable porque es a esa misma referencia a la que le voy a registrar el broadcast y es a esa misma referencia a la que se le voy a registrar, ¿sí? Entonces, en el onStop, esta sería la línea para desvincular el broadcast, ¿sí? Si nosotros ahora ejecutamos esta aplicación, prueben, ¿sí?, que cuando conecten o desconecten el USB, va a aparecer el TOAS. El TOAS va a aparecer siempre. Cada vez que lo desconecten al dispositivo, al USB del dispositivo, o lo conecten, va a reaccionar el TOAS. Probar. Ok. Entonces, se dieron cuenta que la tarea que nosotros queremos que haga nuestro broadcast tiene que estar en el método onReceive. Este método onReceive se va a ejecutar, en este caso, como este broadcast lo registramos para esta acción, ¿sí?, de cambio de estado del USB, va a reaccionar tanto cuando conecte como cuando desconecte el USB, ¿sí? Entonces, yo les decía que el onReceive viene información acerca de cuál fue el evento que hace que se ejecute este onReceive, ¿no? La pregunta es acá la siguiente. ¿En dónde vendrá la información, ¿sí?, en qué objeto vendrá la información acerca de, por ejemplo, si yo le quisiera preguntar si está reaccionando porque el USB está conectado o porque está desconectado? ¿En dónde vendría esa información?
Yo estoy parado acá en el onReceive, ¿sí? ¿A qué objeto le podría pedir esa información? Al intent, exactamente. Y yo les digo, en el intent, la información viene en una variable booleana llamada connected, ¿sí? La información viene en un, viene en un par, ¿sí? Cuya etiqueta es connected, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿cómo recupero de ese intent ese dato booleano que tiene esa etiqueta connected? Get boolean extra. Exactamente. Entonces, yo sé que el dato es un booleano, ¿sí? Le podría llamar, no sé, estado. Acá este boolean puede ser en mayúscula, minúscula, ¿no? Así lo estoy poniendo como wrapper, no hay problema, lo mismo. Y como bien dice acá el compañero, yo le podría pedir al intent, ¿sí? A esta variable intent, punto, get boolean extra, ¿sí? Get boolean extra, y le paso, entre comillas, la etiqueta, ¿sí? Sabemos, buscando en la documentación, que la etiqueta es connected, ¿sí? Pero este método getBooleanExtra tiene dos parámetros. Tengo que poner el nombre de la etiqueta y un valor por defecto, ¿sí? Entonces yo le voy a poner, por defecto, le voy a poner falso. ¿Qué significa esto? Que si en el intent, si en el intent no viene el booleano extra connected, estados por defecto estén falsos. Entonces yo acá podría poner un if, ¿sí? Y personalizar el TOAS. Que si estado, acá le podemos, a ver, en lugar de estado le podemos poner conectado. Conectado. Si está conectado, entonces que el TOAS diga, usted se ha conectado. Usted ha conectado. Usted ha conectado. Ya viene de haber, por eso es con H. Ha conectado USB. Sí. Tengo un enredo de cables acá. Y acá el else, si no, pero será posible. Si no está conectado, usted ha desconectado USB. Pero será posible. Usted ha desconectado USB. ¿Sí? Entonces, el intent, ¿sí? Los intent, generalmente, intent proveniente, que representan notificaciones provenientes del sistema operativo, generalmente vienen con un extra, ¿sí? Queda buscar en la documentación cuál es el extra, ¿sí? Cuál es el nombre de ese extra y de qué tipo es, para poderlo rescatar y hacer algo con ese nombre, ¿sí? Si probamos esto nuevamente, el mensaje va a ser personalizado, ¿sí? Debería decir conectado cuando conectan el USB y desconectado cuando, obviamente. Otro componente, ¿sí? Otro componente que puede formar parte de nuestra aplicación nativa son los servicios, ¿sí? Un servicio se caracteriza por ser un componente que funciona sin interactuar, como dice la presentación, con el usuario y que generalmente puede ejecutar operaciones de largo alcance o una tarea larga en background, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que permitiría un servicio es que yo pueda poner como tarea de un servicio un hilo, ¿sí? Que tenga una tarea que puede ser pesada, puede ser larga, y que me interesa que mientras esa tarea se haga, mi aplicación no se detenga, ¿sí? Si yo, por ejemplo, necesito hacer una tarea pesada, en la que no tiene que intervenir el usuario, y pongo esa tarea dentro de la activity, ¿qué va a suceder? Que se va a ejecutar secuencialmente, ¿sí? Cuando se empiece a ejecutar esa tarea, mi activity no va a permitir que el usuario siga interactuando con ella, ¿sí? Va a quedar paralizada,
hasta que la actividad termine. ¿Sí? Entonces, un servicio lo que permitiría es justamente esto, que si tengo una tarea que me interesa que se ejecute en un segundo plano, ¿sí? Creo un servicio. Dice, un componente de una aplicación puede iniciar un servicio y este servicio puede seguir corriendo incluso si el usuario cambia a otra aplicación. Eso es importantísimo. ¿Cómo un componente puede iniciar un servicio? Sí, por ejemplo, desde una activity yo podría iniciar un servicio. Desde un broadcast podría iniciar un servicio. ¿Sí? A mí me interesaría que, por ejemplo, cuando, no sé, se conecte el USB, se ejecute determinada tarea, ¿sí? En un segundo plano y la aplicación siga funcionando, ¿no? Y que cada vez que se conecte el USB, se ejecute, se duplique esa tarea en otro hilo. Bueno, lo puedo manejar con un servicio. Ahora, yo puedo crear, ¿sí? Dos tipos de servicios. ¿Sí? Cuando yo inicio un servicio lo puedo iniciar de dos formas. Iniciado como libre significaría que la tarea que va a tener ese servicio se seguiría ejecutando por más que el componente que la inició sea destruido. ¿Sí? Es decir, que si el main activity inicia un servicio, ¿sí? Y esa tarea es muy pesada y larga, si la activity en algún momento se cerró, se destruyó, el servicio va a seguir funcionando, porque lo inicié como libre. Si el servicio funciona como atado, es decir, está vinculado, bindeado a un componente, por ejemplo, a una activity, bueno, pasa lo contrario. Si la tarea del servicio es muy larga, no importa. Si el componente que la inició se destruye, el servicio también se destruye. Todo va a depender de el comportamiento que quieren que tenga ese servicio, ¿no? El comportamiento que quieren que tenga cuando la aplicación finaliza, o la activity, ¿sí? O el componente que le inicializó finaliza. Fíjense que, por ejemplo, aquí, quiero dibujar y no puedo, acá. Fíjense aquí, por ejemplo, que para iniciar un servicio, así como para iniciar una activity, ¿sí? Para crear una activity necesitábamos crear un intent con información acerca de cuál era la activity que queríamos iniciar y usamos el método de startActivity, ¿sí? Para iniciar una activity. Para iniciar un servicio, ¿sí? El método que utilizamos es startService. ¿Ok? Ese método va a recibir como parámetro cuál es el servicio que queremos iniciar y ese servicio iniciado de esa manera se inicia como libre. Es decir, que por más que el componente que lo inició se destruya, el servicio sigue viviendo. Si lo quiere iniciar como bindeado, ¿sí? El método que lo inicia, el método que debo usar para iniciarlo es este, binService. Ahora bien, un servicio, ¿sí? Pasa por distintos estados. Ni bien ustedes inician el servicio, ¿sí? Lo primero que tengo que saber es lo siguiente. Que un servicio no va a ser ni más ni menos que una clase Java, ¿sí? Que va a extender de service, que tiene que estar registrado también, tiene que estar declarado en el Android Manifest, así como declaro a las activities, así como declaro a los broadcasts, ¿sí? Tengo que declararlo en el manifiesto, y que cuando inicio un servicio pasa por distintos estados. Los servicios también tienen el método onCreate, que es el método que se ejecuta ni bien el servicio empieza. ¿Sí? Sería como el constructor. Ahora, ¿qué puede suceder? Que el servicio es un hilo. ¿Sí? Entonces, yo tengo toda la intención de que el servicio comience, pero el sistema operativo que va a haber, que cuando tenga tiempo de procesamiento y de recursos, y le dé al servicio la acción, y le dé al servicio, le permite al servicio que corra, del servicio se va a ejecutar el método onStartCom. ¿Sí? Es decir, que un servicio va a tener un servicio iniciado como libre, que es el ejemplo que nosotros vamos a usar, tiene el método onCreate en el que puedo usarlo como constructor para inicializar cualquier variable atributo que tenga en esta clase. En el onStartCommand, la tarea que quiero que haga el servicio, y es la que se va a ejecutar, es el método que se va a ejecutar cuando el servicio esté en estado running, estado de ejecución.
Y una vez que el servicio termina la tarea, ¿sí? Una vez que la tarea que yo puse en el onStart command finaliza, se va a ejecutar automáticamente el método onDestroy. ¿Sí? Vamos a ver como ejemplo lo siguiente. Supongamos que lo que pretendemos es crear un servicio que reproduzca un audio. ¿Sí? Queremos crear un servicio que reproduzca un audio. El objeto que vamos a usar para reproducir el audio en sí es un hilo, ¿sí? Que lo vamos a poner dentro de nuestro objeto servicio. Pero lo primero que vamos a hacer es, el audio que queremos reproducir va a ser un archivo que vamos a tener localmente en nuestro proyecto. Entonces, yo les pasé por mail, ¿sí? Por el mail interno de la plataforma, un archivo de audio. ¿Sí? Entonces, lo primero que van a hacer es, descarguen ese archivo y vamos a crear un nuevo proyecto. Una vez que descargaron el archivo, vamos a cerrar este proyecto del broadcast y vamos a crearnos un nuevo proyecto. ¿Santiago? Fue sin querer, profe, disculpe. ¿Está bien? New Project. Vamos a elegir Empty View Activity. Empty View Activity, bien digo. Siguiente. El nombre le puedo poner ejemplo servicio 1. No está compartiendo, profe. Perfecto. Ahí está. Entonces, le vamos a poner de nombre ejemplo servicio 1. Nos aseguramos que sea que el lenguaje elegido sea Java y el API MTV Activity, profe. Sí, ¿no? una Empty View Activity. Exactamente. Empty View Activity. Siguiente. Ejemplo 1. Ejemplo servicio 1. Finalizar. Una vez que se genera el proyecto, esperamos que se genere. Una vez que crearon el proyecto, voy a cerrar estas pestañas, voy a cambiar a modo proyecto. Lo primero que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a crear dentro de nuestra carpeta res, ¿sí? La carpeta de recursos, vamos a crear una carpeta en donde vamos a poner como recurso el archivo de audio, que es lo que preguntaba ahí Rafa. Este mismo tipo de carpeta es la que puedo usar para poner ahí video. ¿Sí? Si ustedes van a poner de manera estática un video dentro del proyecto, la carpeta tiene que ser una carpeta de tipo RAW. Entonces lo que hacemos es, en la carpeta res, clic secundario, new, y elegimos Android Resource Directory. Directorio de recursos de Android. Clic. El nombre del directorio le vamos a poner RAW. R-A-W. El tipo de recurso, el mismo, RAW. Una vez que le dimos ese nombre, elegimos el tipo de recurso, OK. Luego lo que vamos a hacer es, dentro de esta carpeta, vamos a copiar el archivo de audio, ¿no? Que tranquilamente puedo ir a donde lo descargué, ¿sí? Y arrastrarlo, moverlo a la carpeta RAW. Profe, Mover, entonces solamente le ponemos el directorio RAW y en el rows type RAW también, nada más. exactamente, nada más. Nada. Este archivo es de recursos, viene ahí Santiago, le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner que es música. Sin acento. Factory. Ahí está. Por las dudas que no nos permita guiones bajos. Aunque sí, fíjate que guiones bajos nos permite. ¿Qué nos permite? Guiones bajos nos permite números que no empiecen con números, pero tienen que estar todos en minúscula y sin espacio, ¿no? Después podemos poner guiones bajos o guión del medio.
Se pueden usar los guiones bajos. Sí, Andrés. Perfecto. Perfecto. Bien. Esto. Genial. Bueno, algo que vamos a agregar, ¿sí? Es, una vez que creamos la carpeta de recursos y subimos el archivito de audio, vamos a modificar la vista, ¿sí? Vamos a agregar en nuestro Activity Main XML dos botones, ¿sí? Le vamos a agregar dos botones. Uno que diga iniciar, por acá. Vamos a sacar este text view, suprimir, y vamos a agregar dos botones. Uno para iniciar el servicio, ¿sí? Vamos a hacerlo a través de un listener, para que sea más copado. Iniciar el servicio, y otro que va a ser como desafío para ustedes, el parar el servicio, ¿sí? Entonces, vamos a agregar de nuestra paleta, ahí, el... vamos a agregar dos botones. Entonces, le vamos a sacar el text view, le vamos a agregar los dos botones, uno que va a ser para iniciar el servicio, es decir, que empiece la música, y al otro botón lo vamos a usar para parar el servicio. Botón, por aquí, un poquito, derecha, izquierda. El texto, le vamos a poner el ID de este botón, que va a ser VT iniciar, o el nombre que ustedes quieran. Autorizo. El segundo botón, lo vamos a poner como ID VT o botón parar. Vayan activando el view binding, ¿sí? También les voy a cambiar el texto al botón. Al primero le vamos a poner solamente el texto iniciar. Y al segundo botón le vamos a poner el texto parar. Para empezar, stop, como ustedes quieran. Ahí está. Solamente los dos botones. Vamos a activar el view binding. Vamos al archivo de Gradle. Tendría que venir por defecto eso, ¿no, profe? La verdad. Tendría que venir por defecto. Pues habría que ver si alguna configuración me permite setear el Android Studio para que cuando cree los proyectos ya le agregue la característica. Eso es algo que me quedó pendiente. Perdón. Ahí. Activamos, sincronizamos. Bien. Queremos que sincronice. Entonces, hemos agregado el archivo de música, podríamos haberlo dejado con el nombre que tenía, porque guiones bajos acepta. Hemos modificado la vista del Activity Main, agregando dos botones, y hemos activado el View Bind. ¿Sí? Está sincronizando todavía. Ahí. Ok. Bueno, entonces, queremos crear un servicio. ¿Sí? Un servicio es una clase que extiende de service. Uy, qué cambié.
es una clase que extiende de service. Lo vamos a crear directamente usando el asistente, ¿no? Dentro del paquete Java, dentro del paquete de nuestra aplicación, clic secundario, New, Service, Service. El nombre del servicio, ¿sí? Para seguir la diapositiva le vamos a poner servicio musical, igual, que sea exportable y que esté activo. Finalizar. Perfecto. Cuando creemos el servicio, ¿sí? Fíjense que me crea por defecto el método onBind, ¿sí? Y un constructor, ¿sí? Me crea un constructor. Constructor podría llegar a usarlo por si me interesa, desde donde instancie el servicio, enviar algún dato, por ejemplo, si me interesara, ¿no? Si no, puedo prescindir, si lo saco es como si tuviese el constructor, si saco el constructor, si elimino el constructor, va a quedar el constructor por defecto, ¿sí? Eso es lo de menos. Bien. Ahora, de acuerdo a la diapositiva, ¿sí? De acuerdo a la diapositiva, el método que se ejecuta cuando el servicio está en estado running es el método onStartCommand, ¿sí? Entonces, pero nuestro servicio queremos que reproduzca un archivo de audio. Para eso, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Antes de olvidarnos, este método onBind, fíjense que está sobrescrito, ¿sí? Me dio esta implementación por defecto que lanza esta excepción, ¿no? La vamos a borrar y vamos a decirle acá, como no lo voy a usar este método, porque el servicio que vamos a lanzar no va a estar bindeado, ¿sí? Vamos a decir que retorne null, ¿sí? Ahí está. Vamos a dejar así, retornar null. Ahora, como en nuestro servicio pretendemos reproducir un archivo de audio, nos vamos a valer de un objeto de tipo media player, ¿sí? Entonces vamos a poner la variable privada de tipo media player, MP, y lo vamos a instanciar en el método onCreate, ¿sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, clic secundario, generar, override method, y le vamos a decir, vamos a sobreescribir el método onCreate. Aquí lo tengo, onCreate. ¿Qué queremos que haga en el onCreate? En el onCreate, lo que queremos que haga es que inicie el servicio, ¿sí? Es decir, queremos decirle a nuestro media player que tenemos un archivo de audio que nos va a interesar reproducir. Queremos instanciar el objeto media player con, en este caso, el archivo de audio que queremos reproducir. Para crearlo, vamos a usar de la clase media player el método create, ¿sí? El método create. El método create espera que yo le pase como primer parámetro el contexto. Como estoy en un servicio, ¿sí? A diferencia del broadcast, que el contexto lo recibe el método onReceive por parámetro, el servicio tiene el contexto, tiene referencia del contexto. Entonces yo puedo poner this, ¿sí? Y tengo referencia del contexto, ¿sí? El service tiene esa referencia del contexto. El segundo parámetro, ¿sí? Yo le tengo que pasar la ubicación del archivo de audio que quiero, ¿sí? O el ID, la URI o el ID. En este caso yo lo podría hacer por ID. Como el archivo de audio lo tengo, como el archivo de audio no lo tengo en la carpeta de música de mi teléfono, por ejemplo, sino que lo tengo físicamente acá en la carpeta RAW, bueno, puedo poner el ID de esta manera. De la carpeta de recursos, de la carpeta RAW, punto, y el nombre del archivo. El ID del archivo. En este caso, música, que es el mismo nombre del archivo. Entonces, cuando se cree la instancia del servicio, ¿sí? Cuando se cree la instancia del servicio, se va a inicializar el media player, ¿sí?
Pero me interesa que se empiece a reproducir cuando el servicio esté en estado running. Y cuando el servicio está en estado running, ¿sí? Estado de ejecución, el método que se ejecuta es el método onStartCommand, ¿sí? Entonces, vamos a pedir sobreescribir ese método. Secundario, generar código, override method, y vamos a sobreescribir el método onStartCommand. Claro, onStartCommand. Este método, fíjense que recibe como parámetro un intent, recibe como parámetro una bandera y un ID de iniciado. Y tiene que retornar un entero. Por ahora vamos a sacar este retornar. Va a dar error, no se preocupen. Entonces, aquí lo que vamos a poner en el onStartCommand, la tarea que queremos haga nuestro servicio. ¿Sí? Acá podría ser, por ejemplo, si vos decís, bueno, mira, la tarea es que crees un hilo que haga en paralelo determinada tarea. Entonces, bueno, yo acá podría instanciar un hilo, ¿sí? Hacer un new de un thread. Acá lo único que me interesa es que reproduzca este archivo, ¿sí? Que tiene el media player. Entonces, directamente le voy a decir al objeto media player.start, ¿sí? Que inicie el audio. ¿Cuándo va a terminar el onStart? Cuando se termine de reproducir el audio. Y cuando termine la tarea del start, ¿qué le voy a decir? Y tiene que retornar un número entero que indique que todo se ejecutó correctamente. Entonces, le vamos a decir acá, retornar, ¿sí? Y vamos a usar esta constante que tiene service para indicar que todo se ejecutó con éxito, que es start stick. ¿Sí? Start stick. Yo pongo esta constante, que vale 1, indicaría que el método se ejecutó con éxito. ¿Sí? Perfecto, está ahí. Bueno, yo ya tengo, entonces, un servicio que lo que tiene es un media player que cuando comience el servicio a funcionar, va a reproducir el audio. ¿Sí? Después van a averiguar ustedes cómo lo podemos parar. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, a mí me interesa que la tarea de este servicio se inicie cuando el usuario haga clic en el botón iniciar. ¿Sí? Entonces, vamos al main activity. Y acá vamos a iniciar nuestro binding, ¿no? Activate, no me acuerdo, es activity, activity main binding, ¿sí? Y lo iniciamos acá, antes del set content view. Binding es igual a activity main binding punto inflate get layout inflate. Al set content view le paso el root del binding. Get, es el constraint layout que contiene los dos botones, ¿no? Perfecto. Y ya que estoy acá, ya le puedo setear los listeners, ¿sí? Puedo decirle al botón binding punto, al botón inicial punto set on click listener. ¿Y qué le tengo que pasar al on click listener? Y lo que voy a querer hacer es que inicie el servicio, ¿sí? Es que inicie el servicio. Para iniciar el servicio, on click. Bien, para iniciar el servicio, el método que uso es start service. Yo voy a iniciar un servicio como libre, el método que voy a utilizar es start service. El método start service
al igual que el Start Activity, espera un intent con información acerca de la clase del servicio que quiero iniciar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. Start Service. ¿Sí? Y acá espera el intent. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear el intent. New intent. Como lo hacíamos para iniciar una activity. Espera referencia del contexto. ¿Sí? Recuerden que como estoy parado acá, dentro de la clase anónima, esta implementa un click listener. Si yo pongo this, no tiene el contexto. ¿Sí? En este caso, pongo el nombre de la clase, mainActivity.this. ¿Sí? Segundo parámetro, la clase del servicio. Mi servicio se llama servicio musical. Servicio musical. La clase espera. Punto clase. ¿Sí? Punto y coma. ¿Y qué pasó por parámetro al Start Service? El int. ¿Sí? Int. Punto y coma. Un servicio, cuando para, ¿sí? Así como tengo el método Start Service para iniciar el servicio, tengo el método Stop Service para parar el servicio. ¿Sí? Nosotros programamos ahora solamente el iniciar. Me interesaría que compilen y ejecuten y prueben. Ahí reanudo. Chicos, antes que me olvide, como hemos creado el servicio, esta clase servicio musical, con el asistente, haciendo clic secundario, new, service, service, fíjense que automáticamente quedó registrado en el Android Manifest. ¿Sí? Fíjense que quedó un service, así como tengo una activity, tengo ahora un servicio llamado servicio musical, activo y exportable. ¿Sí? Que lo puedo utilizar desde cualquier otra parte. ¿Estamos? Ojo que no se Ahí. para, ¿eh? Al menos en No, porque ahora tenés que programarle vos el parar. Acá, Claro, la pero única forma de que pare ahora es que termine el tema. Encima es un claro, tema. aún de- Ok. Le han puesto un listener al botón parar. Hicieron un stop service. Bien. ¿Y modificaron algo en el servicio? Bien, cuando hacen el stop service, se debería ejecutar el on destroy. Entonces, ¿qué pararon? El servicio musical. El MPlayer, Media Player, lo pararon. Perfecto. Bien. Muy bien. Muy bien, Santiago, ¿eh? Excelente. Ahora, profe. En la plataforma tenemos una actividad áulica para trabajar con broadcast. ¿Sí? ¿Qué nos pide este broadcast? Este trabajo práctico nos pide crear una aplicación que haga uso de broadcast receiver dinámico y que se accione cuando el dispositivo se conecte a la red de Wi-Fi, realizando una llamada al número mío. Datos adicionales. Para poder hacer una llamada, ¿sí? El intent, vieron que ustedes quieren iniciar la activity de llamada. ¿Sí? Queremos iniciar la activity de llamada. Para iniciar una activity, vieron que usamos un intent. Bueno, el intent para la activity de llamada tiene este nombre, action call. Pero para poder usar esta activity, tenemos que pedir un permiso. ¿Sí? Tenemos que pedir un permiso. Lo que les voy a pedir es lo siguiente. El broadcast, ¿sí? La acción del sistema operativo que queremos capturar con el broadcast es la de conexión a Wi-Fi. ¿Sí? El intent de esa notificación del sistema operativo cuando me conecto a Wi-Fi es esta. ¿Sí? Connection chain que se encuentra en el paquete Android, Net, Wi-Fi, duplicate. ¿Ok? Entonces, van a ir compartiendo pantalla y lo van a ir haciendo ustedes. ¿Sí? Obviamente que esta tarea de hacer la llamada es la que va a tener el broadcast.
El broadcast va a reaccionar a cuando me conecto a Wi-Fi. ¿Sí? O sea que voy a registrar, en el intent filter, voy a registrar el broadcast a esta acción. ¿Sí? Por ahora, en el on-reside del broadcast, pongan un TOAS que diga haciendo llamada. ¿Sí? Porque una vez que hacen eso, entre todos trabajamos para hacer la llamada y pedir el permiso. ¿Sí? ¿Estamos? Los dejo de compartir. Vamos a ir grabando en este orden. Lo primero que creamos fue nuestra clase broadcast, ¿sí? Que la creaste utilizando el asistente, exactamente, llamada broadcast Wi-Fi, y en el on-reside, other broadcast, sí señor. Y en el on-reside lo que hicimos fue lo siguiente. Supusimos, ¿sí? Que el intent, ¿sí? de este evento de cambio de estado de Wi-Fi traía un booleano conectado y le acertamos porque también lo trae. Entonces lo que hicimos es que si el estado es conectado, bueno, emulamos la llamada con un TOAS. ¿Sí? Luego lo que hicimos fue registrar este broadcast para que reaccione al evento de cambio de estado de Wi-Fi, y eso lo hicimos en el main activity. En el main activity creamos una variable atributo de tipo broadcast Wi-Fi que usted inicializó en el onCreate, y en el onResume registramos a este broadcast para que reaccione a este evento. ¿Sí? Y en el onStop procedimos a desregistrar. Genial. Bueno, ahora tenemos un pequeño problema, que si vamos al enunciado de la tarea, nos dice lo siguiente. En el enunciado de la tarea nos dice que la acción sea llamar, que el broadcast, digamos, no ponga un TOAS llamar, sino que llame, ¿sí? A este número de teléfono. Y nos da como pista que el intent para iniciar la actividad de llamada es este. Pero también tenemos un dato adicional, que para poder usar, en este caso, esta activity, tenemos que pedir un permiso. Al permiso lo vamos a registrar de dos maneras diferentes. Lo vamos a registrar en el Android Manifest, ¿sí? Y después lo tenemos que pedir por código, porque a partir de la versión 6 de Android también se piden por código. Entonces, vayamos primero al Android Manifest. Fíjense que el permiso que queremos activar es el de Call Phone, ¿sí? Entonces, abrimos el Android Manifest y fuera de Application, generalmente yo lo sé hacer arriba, antes de Application, activamos una, arriba, eso, antes de Application, por ahí, por la línea 4, eso, dentro del manifiesto, pero antes de Application, abrimos etiqueta y vamos a usar uses permission. Use permission, echo. Y escribí en mayúscula call. Vos sabés que el permiso se llama algo con call, eso. Y el permiso es call phone. Fíjate que automáticamente, ¿sí? Te da la constante de ese permiso y directamente cerrar la etiqueta. Barra y corchete acodado y ya la cerré. Genial. ¿Qué es lo que no le está gustando? Que la cierres con user permission. Bueno. Ah, no, y otra cuestión. Que te pide, fíjate, si haces clic en la lamparita, a partir de esta versión te pide que agregues otro permiso. ¿Sí? Hacerle un clic ahí, agregar, y fíjate que te agregó esto, que vas a usar características, ¿sí? Te pide que agregues esta etiqueta, use feature, usar características, para poder hacer uso para que te dé este permiso de call phone. ¿Sí? Esto te sucede por la versión de Android que vos tenés, no Android Studio, la versión, el API mínima que estás usando, el SDK que estás usando para crear tu aplicación. Esto a partir ya de creo que de la versión 9, ya les pide que agreguen esta característica. El permiso que tenemos que pedir es este, ¿sí? Pero nos pide que agreguemos esta característica para poder solicitar este permiso. Pero a partir de la versión 6, nos dice, mira,
sí o sí, a los permisos los tenés que pedir por código. ¿Sí? Es decir, por código tenés que poner básicamente lo mismo. ¿Para qué? Para que te aparezca, ni bien ejecutes la aplicación, un diálogo en donde le vamos a pedir al usuario que nos autorice, que nuestra aplicación va a hacer uso de esta característica de la llamada. ¿Y cómo hago eso por código? Bueno, miren, si van a la plataforma, a foros, ustedes tienen en interfaz de usuario, creo que lo puse, en foros, en introducción, tienen permisos y permisos resumidos. ¿Sí? Andate a permiso resumido. Esta es la forma más resumida de pedir permiso. Fíjense cómo podemos solicitar el permiso. Utilizando este if. ¿Sí? ¿Y qué dice básicamente esto? Dice que si la versión, ¿sí? Si la versión con la que fue construida nuestra aplicación, la versión del SDK con la que fue construida nuestra aplicación, es superior a la versión código M, si ustedes hacen control clic ahí cuando estén en código, corresponde al API 23, que es la versión 6 de Android. ¿Sí? Es decir, que a partir de la versión 6 de Android, cuando yo construyo una aplicación y el API mínima es la 6, es para el sistema operativo Android 6, tengo que pedirlo por código. Entonces dice que si es esta aplicación está compilada con una versión superior a la 6 o igual a la 6, lo que voy a hacer es, voy a chequear si tengo otorgado el permiso, ¿sí? En el manifiesto de call phone. Si no le di el permiso, hago la llamada de este método, request permission. Este método espera que yo le pase un arreglo con todos los permisos que quiero pedir, ¿sí? E identifique a esos permisos con un número. Este número 1000 que está puesto acá es un número arbitrario, ¿sí? ¿Qué va a hacer este método request permission? Lo que va a hacer es que aparezca el diálogo nativo para pedirle al usuario si autoriza a usar la aplicación de llamada. Entonces, lo que te voy a pedir, Gabriel, es que copies ese código. Santi, que levantó la mano. Santiago. Andate a la activity. Se levanta Bien. solo, profe, perdón. Ah, y lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos, llámate créate un método privado, ¿sí? Lo puedo poner en el onCreate, pero vamos a crearnos un método privado, solicitar permiso, poner. Solicitar permisos. Y pegate el código tuyo. Pero ¿cómo? En las activities no era que no podíamos usar condicionales. Sí, lo único que vamos a permitirnos es poner la solicitud de permiso. ¿Sí? Acá lo que voy a ir haciendo es importar cada una de esas clases al enter echo. ¿Sí? Fíjense, no elijan crear, ¿qué es lo que no le gusta? Para, ¿qué te falta? Hacé como que lo escribís de vuelta. Borrale el call phone. Borrale, borrale, borrale el permission, a ver, borrale todo. Borrale el permission, a ver, manifest, punto, permission, punto, y ponele vos la clase. Call log, call phone, perdón. A ver arriba en los imports, desplegar, ¿qué tenemos? Bien. ¿Que no me lo toma? Ahí, entonces lo solucionamos.
lo solucionamos escribiendo el nombre de la constante, ¿sí? Call font, y ahí hacemos el import static de esa constante. Y lo mismo en el de abajo. Call font. Ahí ya podés poner la constante. Y fíjate que arriba te agregó, por favor, Gabriel, en los import, te agregó un import static. Ahí está. De Android Manifest Permission, ¿sí? Exactamente. Si vos pusieras ahí, nada. ¿Ah? Esa es una forma. ¿Por qué no te lo tomó? Porque tendría que haber puesto en cualificarlo con todo. Android.manifest.permission.call. Fíjate qué pasa si le pones manifest punto asterisco. No, arriba en el import. Permission, en lugar de call fall, borrar. Importaría todo, ¿no? Claro, pero a ver si abajo te deja. Ahí la estoy pifiando yo, me parece. Pareciera que sí. Pero ponele manifest. Como lo tenías recién. Manifest.permission. Punto. Colpo. Ahí está. Sí, ahí está. Va, lo puso así. Está bien, Sale diente te lo achica, pero te deja porque está importando de hacer. Bien. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que esto sea lo primero que se ejecute cuando se ejecute la aplicación. Este método queremos que se ejecute ni bien se ejecute la aplicación, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es en el onCreate, después vamos, fíjense que en el foro, en donde decía permisos resumidos, había otro más arriba que decía permiso, que es un código un poco más elaborado, en donde yo puedo personalizar el diálogo que quiero que aparezca cuando pido los permisos, ¿sí? Entonces, me interesa que este método sea el primero que se ejecute. Entonces, hacelo claro. Después del set content view, llama al método solicitar permiso. Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Bueno, ya tenemos los permisos. Fundamental. Ahora queremos que el broadcast no ponga un TOAS, ¿sí? Sino queremos que haga la llamada. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a la clase broadcast, equal. Y ahí, en donde tenés el TOAS, borralo y vamos a hacer lo siguiente. Para iniciar una activity, nosotros tenemos que tener, para iniciar la activity tendríamos que tener un intent, ¿sí? Entonces, vamos a crearnos un intent, ahí donde usted está, intent igual a intent, igual a new intent, ¿sí? Y lo que le vamos a pasar acá, ¿qué es lo que no le gusta? Ah, porque ya tenemos una variable intent acá, local. Es intent2, le vamos a pasar la constante que identifica a la aplicación de llamada, ¿sí? Que es la que tenés en la diapositiva, en la tarea. La tarea era ese intent.actionCall. La tarea, ahí estábamos viendo el foro, ahí te lo pasó Natalia. A ver, pensé que había hecho una tarea en el foro. Perdón. No, en la actividad, digamos, tuya. En el enunciado de esta actividad está el intent. Eso se lo pasamos. Perfecto. Ahora, ¿nosotros qué tendríamos que decirle acá? Start activity para que inicie. Bueno, hagamos start activity. Pero ¿qué pasa? No estoy en una activity, estoy en un broadcast, ¿sí? Y para iniciar una activity sería algo parecido a como lo hacía desde un ViewModel. Necesito el contexto. ¿Se acuerdan que hacíamos algo así como contexto, punto, start activity cuando estábamos aquí? En este caso, el contexto lo tiene el método onReside, ¿no? Ahí sí, start activity,
Eco, y le pasás el link. Bien. Ahora, pero a mí me interesa, porque esto va a iniciar la aplicación de llamada. Bárbaro. La va a iniciar, pero voy a tener que escribir yo el número al que quiero llamar. ¿Sí? Entonces, para poder enviar a través del intent el número al que quiero llamar, en lugar de hacerlo con un put extra, lo hago de esta manera. Entonces, antes de iniciar la activity, echo, vamos a decirle a ese intent, a través del método setData, ¿sí? Intent2, punto, setData, y acá vamos a pasar, digamos, en el número de teléfono, pero el número de teléfono se lo tengo que pasar como una URI, ¿sí? Entonces, ¿y cómo creo una URI? ¿Cómo creo ese recurso? Muy fácil, URI, mayúscula, U mayúscula, URI, punto, la primera letra nada más de mayúscula, el nombre de la clase. URI.parse, es URI en la U mayúscula. Y vamos a usar el método parse. URI.parse. ¿Qué espera un parse? ¿A qué se le llama parsear? A convertir un string en un dato, ¿no? Entonces, le vamos a pasar como string el número del teléfono al que queremos llamar. Pero lo tenemos que pasar de esta manera. De comillas, porque es un string. ¿Sí? Al número que queremos llamar lo tenemos que pasar de esta manera. Primero, le vamos a anteponer la palabra tel, de teléfono, tel, teléfono, tel, T de tío, en minúscula, todo en minúscula. 2 puntos y el número de teléfono, 2664-553747. Entonces, cuando usted se conecta a Wi-Fi, automáticamente va a reaccionar este broadcast que va a activar la aplicación de llamada y va a llamar a este número. Le va a permitir llamar porque previamente cuando usted ejecutó la aplicación le va a pedir permiso de hacer uso de esta aplicación, de hacer uso de llamada. ¿Sí? Es muy probable, chicos, que cuando ejecuten se rompa la aplicación porque no van a tener el permiso, pero después vuelvan a ejecutar, desinstalen la aplicación y vuelvan a ejecutarla, instálenla y vuelvan a ejecutarla desde el teléfono directamente. ¿Sí? A ver, probalo. Ya nos vamos.